Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. A lo largo de su historia, el ser humano ha luchado por los elementos de la supervivencia, por la alimentación, el agua, la reproducción, la protección contra depredadores, contra los elementos, incluso contra otros seres humanos. Pero también ha luchado por algo mucho más abstracto, algo que no existe en la naturaleza. Un invento totalmente humano y que sin embargo ha movido gran parte de sus actos a lo largo de los miles de años en el planeta: sus derechos. Los derechos son las garantías y libertades que la sociedad nos concede, nos acuerda, nos respeta, y especialmente nos acuerda y nos respeta quien tiene poder dentro de la sociedad, quien tiene el poder militar, político, religioso, social o de otro tipo. Nosotros también tenemos la responsabilidad de reconocerle, respetarle y acordarle esas garantías y libertades a las personas con las que vivimos, y el equilibrio de los derechos de todos es lo que conforma las reglas de la convivencia que el ser humano se ha ido creando y generando a lo largo de su historia. Por lo que sabemos, a lo largo de toda la historia humana, los derechos eran escasos y eran concesiones. Nos los daban los emperadores, los reyes, los monarcas, los jefes de la tribu o los tipos más fuertes de la tribu, o nos los daban los dioses. O más bien, quienes hablaban en nombre de los dioses y decían que los dioses les habían dicho que teníamos tales derechos, sin dar, por supuesto, nunca pruebas al respecto. Y uno de los derechos que sabemos que todas las culturas reconocían es el derecho a la vida. El asesinato en todas las legislaciones es un delito muy grave. Se considera que la gente tiene derecho a conservar la vida. Sin embargo, también a lo largo de la historia ha habido muchas formas de matar legalmente a un compatriota, y ha sido el desarrollo precisamente de la idea del derecho a la vida el que ha ido cerrando los espacios de asesinato o muerte legal de otra persona. Actualmente en las sociedades producto de la Ilustración, salvo en alguna o dos que todavía conservan la pena de muerte, como es el caso de Estados Unidos, la única forma de darle muerte legalmente a otra persona es la legítima defensa. Pero antes, cuando se decía que los reyes eran dueños de vidas y haciendas, no era una metáfora, no era una forma de hablar. Los reyes eran dueños de todo el territorio de su reino y ellos podían repartir las tierras como les pareciera correcto, por ejemplo, a quienes habían defendido militarmente el reino, a aquellos que le eran especialmente leales, a aquellos a los que les caía bien, a aquellos que eran sus amantes o sus amigos más cercanos, y los reyes repartían y quitaban tierras con enorme facilidad. Lo mismo pasaba con las vidas. Por supuesto, para los reyes era muy fácil matar a un siervo, poco más difícil matar a un súbdito vasallo, a los nobles o a la gente ya cercana a la casa real. Iba siendo cada vez más difícil o exigiéndosele más responsabilidades a los reyes, pero eso no quita que lo hicieran. Tenemos bien conocido el caso de Ricardo III, que para acceder al trono de Inglaterra fue responsable de la desaparición y muerte del legítimo rey de Inglaterra, Eduardo V, y del duque de York, su hermano, los famosos dos príncipes de la Torre de Londres, que fueron encerrados en la Torre de Londres y desaparecieron misteriosísimamente sin que nadie sepa cómo. Alrededor del año 2100 o 2050 antes de la Era Común, se expide en Mesopotamia el Código de Ur-Nammu, considerado uno de los primeros documentos legales y que reconoce implícitamente el derecho a la vida. El código antiguo más conocido, más famoso por supuesto, es el Código de Hammurabi, expedido en el año 1754 antes de la Era Común, y que es el primero que propone el derecho a la presunción de inocencia. Entre los griegos había un concepto de derecho y se analizó profundamente el concepto de derecho, y algunos, como algunos filósofos estoicos, llegaron a conceptos enormemente progresistas, como esa frase que sigue siendo la frase más subversiva que hay, que uno puede expresar, que es: todos los seres humanos son iguales, todos los seres humanos merecen derechos iguales, todos los seres humanos deben ser iguales ante la ley. Y algunos filósofos estoicos daban esta igualdad no solamente a los hombres o a los hombres libres o a los hombres propietarios de esclavos, sino incluso a los esclavos, a las mujeres y a los bárbaros que llegaban a Grecia. La idea era progresista y nos parece muy agradable actualmente, pero por supuesto nunca se consagró en ninguna ley y quedó simple y sencillamente como parte de la historia de las especulaciones de la filosofía. Un momento importante en la historia de los derechos es 1215, cuando los nobles ingleses obligan al rey Juan a firmarles un gran estatuto de libertades, una gran carta, la Magna Carta Libertarum.
Resulta que Juan había estado infringiendo antiguas costumbres, tradiciones y leyes no escritas que gobernaban a Inglaterra, y esto les pareció mal a los nobles, que le presentaron esta carta y le dijeron que la tenía que firmar para que respetara sus derechos. Entre esos derechos estaba el de tener y heredar propiedades, además de establecer la idea del proceso debido y la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, claro, de los hombres libres, no de los siervos. Aunque fue un documento de gran importancia en la historia de las ideas, la Magna Carta nunca fue un instrumento efectivo de ley, porque así como había infringido las leyes orales el rey Juan, pues procedió a infringir la Magna Carta y nunca se puso en práctica. Pero a lo largo de los siglos se siguió hablando, analizando, pensando al respecto de los derechos, y todas las ideas de los derechos que se habían desarrollado durante siglos estallaron en el periodo de la Ilustración y se consagraron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa en 1789. La libertad de pensamiento, de vuelo de las ideas que había favorecido la revolución científica pasó al pensamiento sobre la sociedad. Si puedo cuestionar el universo, puedo cuestionar la anatomía, puedo cuestionar el movimiento de las estrellas y de los astros y de los cuerpos celestes, puedo cuestionar también mi sociedad, y eso fue lo que procedieron a hacer los pensadores ilustrados. La idea fundamental de este documento es que los derechos no son concesiones ni de los reyes, ni de los dioses, ni de los que hablan con los dioses, ni de los más fuertes, sino que los derechos los adquiere el ser humano por el solo hecho de nacer, que son parte de su naturaleza, que no son divinos, sino naturales, son sus garantías y sus libertades y no se le pueden negar. Así, en el artículo 1, este documento establece la igualdad de derechos desde el nacimiento y establece cuáles son esos derechos: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. A mí me parece especialmente interesante que la resistencia a la opresión sea considerada uno de los 4 derechos fundamentales por los pensadores ilustrados que redactaron este documento. El artículo 3 establece que la soberanía es de la nación y no de monarcas y dioses, con lo que establece las bases de la democracia como se empieza a entender a partir de ese momento. El artículo 6 establece que las leyes son producto de la sociedad y por tanto todos pueden participar en su redacción. El artículo 8 establece la idea de que las leyes no pueden ser retroactivas, que si una ley determina que algo es delito hoy, no se puede acusar a alguien por haberlo hecho antes de que fuera delito. El artículo 9 consagra la presunción de inocencia para todas las personas. El artículo 10 sustenta el derecho a la libre opinión y a la libre creencia. Y el artículo 11 afirma como consecuencia el derecho a la libre expresión de tales opiniones. Este maravilloso documento tampoco se hizo efectivo de inmediato, sino que los líderes de la revolución acabaron destrozándola por dentro y después vino un desastre del tamaño de Napoleón Bonaparte, pero las ideas quedaron y han sido la base de la construcción de toda la legislación social después de la Revolución Francesa. La lucha que ha seguido después de la Revolución Francesa ha sido primero por lograr que todas las leyes consagren estos derechos fundamentales y lo segundo, que a veces es más difícil, que en la vida cotidiana se haga efectivo lo que está escrito en las leyes. A lo largo de la historia hay muchos derechos que se le han negado a una parte, a veces a una parte grande de la sociedad, sea por su etnia, sea por el color de su piel, por su religión, por su sexo, por distintas causas. Y la lucha ha sido por extender los derechos también para ellos. No se permitía que ciertas personas ejercieran ciertas profesiones o que adquirieran ciertas propiedades o que estudiaran en determinadas escuelas o que votaran, como hemos contado precisamente en el video dedicado a la democracia, cómo fueron aumentando, desarrollándose los derechos al voto hasta tener lo que hoy llamamos el sufragio universal. Como parte de esto, en 1838, y lo mencionábamos en ese video, hubo un movimiento en Inglaterra pidiendo que pudieran votar para el Parlamento todos los hombres mayores de 21 años. Y es que se había dado el voto poco antes solamente a los hombres que tenían propiedades, es decir, que contaban con la propiedad de algunas tierras importantes y que por tanto podían participar en la decisión de quiénes serían parlamentarios. Y lo que buscaban los chartistas era que todos los hombres mayores de 21 años que no tuvieran problemas con la ley tuvieran derecho también a votar y también que no fuera necesario tener propiedades para ser parlamentario, lo que abría la puerta a que efectivamente cualquier persona pudiera participar en la redacción de las leyes. El movimiento de los chartistas en sí fracasó, pero eventualmente se integró a las leyes la posibilidad de que todos los hombres mayores de 21 años votaran y fueran votados y pudieran ser parlamentarios, y posteriormente esto pasó a los 18 años.
Pero también hubo después que luchar porque las mujeres también pudieran votar y ser votadas para puestos de elección popular. Es decir, ha habido una serie de luchas una tras otra que van ampliando, incrementando la cobertura de los derechos hasta alcanzar idealmente a toda la población. El documento más avanzado con el que contamos en la actualidad y que seguramente tiene muchos defectos que es necesario superar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulgó el 10 de diciembre de 1948. Pero independientemente de este documento, que supuestamente es universal, cada sociedad ha tenido sus propios procesos. Hay sociedades que reconocieron el voto a la mujer mucho antes que otras. Hay sociedades que tardaron muchísimo en abolir la esclavitud y otras que lo hicieron de manera tempranísima. La conquista de la igualdad y de los derechos nunca ha sido igual en todos lados y siempre ha sido más lenta de lo que uno quisiera, más lenta de lo que sería quizás justo, más lenta de lo que sería quizás recomendable, pero por lo menos tenemos la clara visión, al analizar la historia detrás de nosotros, que siempre ha habido una mejora, que siempre se ha ido avanzando y que los derechos han ido yendo a más y más personas con algún tropezón, como cuando de pronto llega un tirano al poder y le empieza a negar derechos a algunas personas. En general hemos ido avanzando en derechos, pero todavía queda mucho por hacer. Obviamente, al avanzar los derechos para todos, la idea de los seres humanos todos iguales, fueron desapareciendo los antiguos privilegios. Los privilegios que daban a una élite, a un grupo determinado, ventajas ilegítimas sobre otras personas que eran sus iguales. Si un gobierno permite hoy que los amigos del gobierno no paguen impuestos o se beneficien de contratos ilegítimos, hoy tenemos las herramientas legales para enfrentarlos y para llevarlos ante los jueces, tanto a los que se benefician como a aquellos que dan el beneficio ilegítimo. Acabar con privilegios y ampliar los derechos para todos es la esencia de este desarrollo de la humanidad. Pero todavía hay sociedades que no reconocen derechos iguales a todos los seres humanos iguales. Por ejemplo, en Rusia los homosexuales tienen que esconderse porque expresar abiertamente su homosexualidad es considerado un delito. Esto es porque Putin tiene miedo de que a la gente se vuelva homosexual, se vea homosexuales. Un miedo que no solo es absurdo, sino que sabemos que no tiene ninguna base. En otros países, como en Bolivia, se le niega a los niños el derecho a la infancia, a disfrutar su infancia, permitiéndoles trabajar. En otros, el solo hecho de ser musulmán te hace objeto de persecuciones, como en Myanmar contra los rohingya musulmanes, o los terribles campos de concentración de uigur musulmanes en China, que están siendo reeducados para que dejen de ser musulmanes. Y tenemos las teocracias islámicas como Irán, donde un hombre puede humillar a una mujer públicamente, ya no solo por no traer hijab, sino por no traer el hijab correcto y puesto de la manera correcta según el dogma. El lograr que los derechos se hagan parte de las leyes es fundamental para eso que llamamos progreso. Y el progreso no es tener maquinitas más bonitas y más eficientes, sino el progreso es vivir mejor y más tiempo, más personas y que menos personas sufran innecesariamente. Esa es la verdadera medida del progreso. Y el progreso es también el reconocimiento de la identidad, de la igualdad que tenemos todos los seres humanos, más allá de lo superficial, del color, de la sexualidad, de la estatura, de las discapacidades o no discapacidades, del pliegue picántico de los ojos, del rizo del cabello, de la religión a la que se pertenece, de la ideología política que se profesa, etcétera, etcétera. Todos los seres humanos somos iguales. Su versión. Por supuesto, la igualdad ante la ley no se practica efectivamente en ningún país. En algunos países más, en otros países menos, pero las imperfecciones humanas, las inercias sociales, las tonterías, hacen que no se haya conseguido el ideal perfecto del respeto absoluto de la igualdad de los seres humanos ante la ley, y esto hace que sea necesario seguir luchando por esa igualdad. Voy a poner un ejemplo que en Estados Unidos relacionado con la presunción de inocencia y con el derecho a ser protegido por la policía. Porque, como decía la vieja Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Según la ley en Estados Unidos, todas las personas son iguales, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y un juez así lo sentencie, y por supuesto no se debe ejercer violencia excesiva para detener a ninguna persona. Sin embargo, a los ciudadanos negros se les considera quizás un poquito menos inocentes, se les considera un poco más peligrosos y por lo tanto se ejerce más violencia al detenerlos en una
proporción de casos superior a la de otro tipo de personas. Y esto se ve con la muerte cada vez más frecuente de ciudadanos negros a manos de policías estadounidenses que quizás sienten que gozan de mayor impunidad si matan a un ciudadano negro que si matan a uno blanco, que la sociedad los verá quizás con menos rechazo y que incluso los jueces serán más piadosos si su víctima es negra. Quizás los policías sienten que los ciudadanos negros son más proclives a la violencia, son más proclives a la delincuencia y por lo tanto tienen más probabilidad de usar violencia excesiva contra ellos, que también la utilizan contra los blancos. Un ejemplo claro fue, por supuesto, la muerte de George Floyd, que murió con la rodilla de un policía en el cuello, que acabó asfixiándolo al cabo de 8 minutos. La lucha debería ser, pues, creemos algunos, por lograr que a ciudadanos como George Floyd se les reconozcan exactamente los mismos derechos que se les reconocerían a un personaje mejor vestido, de ojos azules, de tez clara y de cabello rubio, que hubiera cometido la misma falta, entregar un billete de $20 falso que probablemente ni siquiera falsificó él. Se presupone su inocencia y se presupone que él es víctima de aquel que le entregó un billete falso. O eso pensamos algunos. Quizás es que somos tontos, quizás es que somos demasiado ingenuos, o acaso simplemente somos anticuados, o somos progresistas pero de los malos, de los que están a favor del progreso, o simple y sencillamente pensamos que los derechos no son privilegios. Y si pensamos eso es porque no conocemos ni aceptamos el dogma de las religiones modernas, y es que estamos dormiditos. Porque verá usted, hay gente que se llama a sí misma woke, que quiere decir despierto. La persona que está woke está despierta, y su contraposición es la persona que está asleep, o sea, dormida. Para los woke, que están despiertos y alertas a la realidad que ocurre en el universo, nosotros estamos dormiditos, no nos enteramos, estamos fuera de la realidad y tenemos que ser despertados, de preferencia de un bofetón. Y estas personas nos dicen que el problema de la injusticia no es que a algunas personas se les niegue el disfrute pleno de sus derechos, no. El verdadero problema es que algunas personas ejercen plenamente sus derechos y esto es inaceptable. Más aún, nos dicen que esas personas en realidad no tienen derechos, no están ejerciendo su derecho a la libre expresión, su derecho al libre tránsito, su derecho a la presunción de inocencia, su derecho a no ser golpeados, violentados por la policía. No, esos no son derechos, nos dicen, son privilegios. Y que quienes ejercen esos privilegios que otros llamamos derechos son en realidad opresores de las personas que sufren injusticias. Son los culpables de que otras personas no tengan sus derechos plenos, son cómplices de la maldad, de la injusticia. Los privilegios son ilegítimos por definición y lo que hemos dicho es que al ampliarse los derechos se eliminan los privilegios para que todos los seres humanos vivan en igualdad de condiciones ante la ley. Pero en esta visión retorcida, quien vive sin miedo a la policía no está ejerciendo un derecho, sino que está disfrutando un privilegio, y un privilegio por tanto ilegítimo. Si a usted se le reconoce su derecho a la presunción de inocencia, usted tiene la culpa de que no se los reconozca a otras personas. Si todo esto le suena a usted un tanto irracional, bienvenido al club. La expresión más boba de toda esta idea es que las personas a las que se ha declarado privilegiadas no pueden conseguir la justicia social luchando porque las personas a las que se les comete una injusticia se les reconozcan sus derechos. No. La idea es que las personas reconozcan su privilegio y renuncien a ellos. Como consecuencia del asesinato de George Floyd, el movimiento dedicado a exigir que no se ejerza violencia especial contra las personas de color negro en los Estados Unidos tuvo una consecuencia de lo más curiosa. Hace unos días, en la ciudad de Bethesda, Maryland, un grupo de personas se reunieron para renunciar a su privilegio blanco. Y en una especie de ceremonia religiosa, levantando las manos al cielo, decían: yo renuncio a mis privilegios blancos. Que la policía mate proporcionalmente a tantos blancos como negros, eso es lo que logran ellos al renunciar a sus privilegios. Renuncian a la presunción de inocencia, renuncian al ejercicio de su derecho a un juicio justo, renuncian a sus derechos humanos más básicos y con eso alcanzan la justicia social. Quizás una metáfora nos sirva para entender lo absurdo que resulta esto. Supongamos que ser niño comporta el derecho a un helado. A los pequeños les hace enormemente feliz un helado y supongamos que las leyes establecen que todo niño tiene derecho a un helado. Y tenemos a dos niños. Uno tiene un helado, el otro no tiene un helado. Algunos, los que somos ingenuos, tontos, anticuados, etc., tenemos la extraña idea de que si hacemos las cosas de tal manera que el niño sin helado tenga un helado, habremos alcanzado la justicia y habremos progresado, porque hemos eliminado una fuente de sufrimiento, hemos aumentado la calidad de vida de dos personitas.
Los dos pueden ahora disfrutar de su helado y eso nos produce una curiosa satisfacción y una curiosa idea de justicia. Pero no, los despiertos, los woke nos dicen que no. Lo que es necesario hacer es hacer consciente al niño que tiene un helado de que es un privilegiado, que el solo hecho de tener un helado lo convierte en opresor del niño que no tiene un helado, lo convierte en cómplice de las personas culpables de que el otro niño no tenga un helado y por lo tanto lo hace a él mismo culpable de la tristeza de su niño. Si el niño se hace lo suficientemente consciente de lo malvado que es por tener su helado, el logro de la justicia social se obtiene cuando el niño gira el helado, lo deja caer a la acera caliente y ve que se derrite sin que nadie lo disfrute. Y así se ha logrado la igualdad entre los dos niños. Están igualmente jodidos. ¿De dónde sale la idea de que el ejercicio de un derecho es un privilegio? Pues nace de las ideas del neoliberalismo, el libertarianismo o el ainrandismo más delirantes. Es la idea de que tú no debes disfrutar nada que no te hayas ganado y que la sociedad no puede hacer cosas por todos los individuos. Es decir, el privilegio, y lo dicen los teóricos de la teoría crítica, y son teóricos porque nunca hacen un solo estudio práctico, un solo estudio científico para demostrar si lo que dicen tiene alguna base en la realidad, son elucubraciones filosóficas que luego se nos imponen como visiones intocables de la realidad. Nos dicen, el privilegio es una ventaja no ganada, y cada vez que tienes una ventaja no ganada debes avergonzarte de ella. Cada derecho debe ser ganado individualmente por cada persona, no colectivamente, no mediante estos procesos en los cuales mucha gente lucha para que otros en el futuro disfruten de ciertos derechos o de ciertas ventajas o de ciertos beneficios, sean científicos, tecnológicos o sociales, políticos y religiosos. La libertad religiosa te la tienes que ganar, no puedes tenerla solo porque te la dieron las leyes, porque eso es no ganado, y si no es ganado es un privilegio, no es un derecho. Si no lo has ganado, no te lo mereces y además se lo estás quitando a quienes no lo tienen. La realidad es que, con muy pocas excepciones, nadie se ha ganado un derecho a lo largo de su vida. Se los ha encontrado hechos por otras personas que estuvieron antes, por la acción colectiva. Nadie se gana el derecho a la libre expresión. Puede defenderlo, por supuesto, pero no se lo ha ganado. Puede defender el derecho al voto, pero no se ha ganado el derecho al voto. Y las personas que están en este debate tampoco se han ganado los derechos de los que disfrutan, los que gozan cotidianamente. Ellos y todo el mundo tiene el usufructo de una serie de derechos como individuo que toda la sociedad ha diseñado para los individuos. Y del mismo modo, las personas que sufren injusticias no son víctimas de una persona en concreto, no son víctimas de cada individuo a su alrededor, sino que son víctimas de una serie de esquemas sociales, de inercias sociales, de costumbres, de mala educación, que se resuelven con acciones mucho más complejas y profundas que la autoflagelación y la contrición pública de los pecados supuestos que ha cometido quien disfruta plenamente de los derechos que la humanidad ha ido construyendo a lo largo de la historia. Nadie es culpable personalmente de fenómenos sociales, aunque si es socialmente responsable, puede participar en la lucha por que dejen de presentarse. La culpa colectiva, la culpa además asignada por tu identidad, tú eres culpable del destino de las personas de cierto grupo humano por pertenecer tú a otro grupo humano. Esta culpa por asociación que nos recuerda mucho el Sippenhaft nazi, donde si tu padre cometía una barbaridad, a ti te metían a la cárcel, que es un poco esa idea bíblica de visitar los pecados de los padres en sus hijos y en los hijos de sus hijos hasta la 7ª generación. Esta idea de que todo es una culpa compartida, continua, no es sana para ninguna sociedad y sobre todo no resuelve ningún problema. Porque la culpabilidad siempre debe implicar intencionalidad. Lo tenemos en las leyes. Usted puede matar a una persona atropellándola y usted evidentemente es responsable de su muerte, pero no decimos que sea culpable porque usted no tenía la intención de matarlo. No se habla de culpa cuando no hay intencionalidad. Y de pronto tomar y decir que todos los seres humanos que disfrutan de sus derechos son culpables es una posición que a mí me parece demasiado religiosa como para tomármela en serio.
Y me refiero a religiones no solamente por la idea bíblica esta de la culpa colectiva, sino porque me recuerda tanto aquellos actos de contrición pública de la Inquisición, aquellos sanbenitos que se le ponían a la gente a la que se procesionaba para que los humillara la ciudadanía antes de quemarlos en la hoguera. Me recuerda tanto aquellas escenas de autocrítica en las cuales un grupo de personas se decían culpables de todos los delitos que a usted se le ocurra durante la Revolución Cultural China y bajaban la cabeza y se dejaban humillar, golpear, escupir para expiar pecados absolutamente imaginarios que se les iban atribuyendo en el desarrollo de este momento atroz que fue la Revolución Cultural. Me lo recuerdan demasiado como para no alarmarme y por supuesto afirmar que no se puede tomar en serio. Así no se resuelven los problemas sociales. Pero hay un problema adicional. Esta fiesta de los privilegios se reduce en muchos momentos o se centra en muchos momentos en poner bajo los reflectores a la persona que se ha declarado privilegiada, a quien se le ha asignado el privilegio y la culpabilidad que ello comporta. Los reflectores están sobre ellos. La gente hace este tipo de manifestaciones públicas para señalar su privilegio. Se escriben libros, artículos sobre lo horrible que son las personas que tienen privilegios por pertenecer a determinados grupos, como antes se explicaba por qué eran malvados o inferiores a otras personas que pertenecían a otros grupos. Se señala, se analiza, se estudia, se pone toda la atención sobre la persona privilegiada, culpable de las horribles injusticias que están sufriendo otros, y se olvida a quien está sufriendo las injusticias. ¿No deberíamos volver otra vez la mirada a quien está sufriendo la injusticia? Supongamos que ahora decidimos que todos los millones y millones y millones y millones de chinos que hay son culpables de los campos de concentración de los uigur, que todos tienen el privilegio de no estar en un campo de concentración, que todos los chinos son culpables de que estén en campos de concentración, maltratados, golpeados, reeducados, sometidos a trabajos forzados, separando a las familias, realizando una acción tan brutal que solo tiene como memoria cercana lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial con grupos étnicos que se consideraban inferiores. Supongamos que todos los ciudadanos chinos comunes y corrientes, salvo la nomenclatura, salvo la cúpula del Partido Comunista a lo largo de toda China, se asumen culpables de la tragedia de los uigur. Esto no resuelve el problema de los uigur. Esto no saca de los campos de concentración a los uigur. Esto no termina con los abusos, no termina con los maltratos. Los maltratos terminan de otra manera. Se terminan precisamente presionando a quienes lo están haciendo. Y por eso muchas personas hoy están pidiendo la presión internacional sobre las autoridades chinas, no la culpabilización de los ciudadanos chinos, sino la presión internacional sobre las autoridades para que den cuenta de lo que están haciendo con la población musulmana de los uigur. Este ejemplo creo que pone en dimensión lo que se está haciendo al señalarles privilegios a unas personas, hacerlos responsables, culpabilizarlos y después lograr que se sientan mal sin que ello mejore la situación de quienes están sufriendo una injusticia. Los estadounidenses negros tienen que poder ejercer sus derechos ciudadanos libre y ampliamente, y eso requiere reeducar a las personas que ponen la rodilla en el cuello de un ciudadano negro hasta ahorcarlo, ejecutarlo públicamente, y no en tomar a cualquier persona que va pasando por la calle y decirle que tú eres cómplice de asesinato, lo cual puede hacer que se sienta moralmente muy superior quien lo dice, pero no resuelve el problema. ¿No sería necesario analizar las causas profundas de esta injusticia y proceder a diseñar formas de terminar con ella? Hacer hojas de ruta que permitan un avance, como los avances que se lograron desde los años 50 en los Estados Unidos, cuando no podían ir los negros a las escuelas y donde el doctor Martin Luther King empezaba su lucha, a donde se está hoy, que no es un buen lugar, pero es un mejor lugar. ¿Qué hoja de ruta se siguió y qué hoja de ruta se debe seguir? ¿No debería hacerse eso? ¿O es que quienes decimos eso somos tontos? ¿O somos muy ingenuos? ¿O somos anticuados? ¿O somos progresistas que todavía tenemos la idea del progreso? ¿O somos gente que pensamos que los derechos no son privilegios? ¿O simple y sencillamente no hemos estudiado lo suficiente el dogma de las nuevas religiones y estamos dormidos? ¿Será eso? No lo sé. Nadie es delincuente por ser negro, nadie es culpable de nada por ser blanco, por ser uigur, por ser rohingya, por ser musulmán, por ser judío. Nadie es culpable por pertenecer a un grupo identitario
con los problemas que ya conocemos de las políticas de identidad, que a la gente hay que dividirla en una serie de compartimientos estancos que deben estar en combate unos contra otros, cuando otros consideran que todos los seres humanos son iguales, por subversiva que parezca esa frase. Si le piden que revise sus privilegios, diga usted que no los tiene, que lo que tiene son derechos. Puede decir, como diría yo, la frase más subversiva de la historia de la humanidad: todos los seres humanos son iguales, y como iguales que son todos los seres humanos, se debe trabajar para que todos los seres humanos disfruten plenamente de todos sus derechos. Se debe luchar por perfeccionar, mejorar y consolidar nuestros derechos y que todo el mundo pueda disfrutarlos plenamente. Porque nadie se le puede considerar culpable de nada por pertenecer a una identidad, a un pequeño grupo de estas personas diferentes, estas identidades en las que se quiere disgregar la igualdad de la humanidad para mantenerlas enfrentadas, porque nadie es culpable por el solo hecho de haber nacido. ¿No cree usted?